7 de la mañana, 11 minutos, tal como lo hemos avanzado. Hoy nos acompaña Yanaina Teiwani Menkombo, y es ministra de Gobierno. Y Panamá, bueno, Panamá ya tiene una población penitenciaria que supera los 20.000 privados de libertad. En un complejo penitenciario hablamos de La Joya, que sobrepasa sus capacidades, pero sobre todo la pregunta es cuáles son los planes del sistema penitenciario para poder no solamente reordenar las cárceles, no solamente acá en la capital, sino en el interior del país, y sobre todo esos programas de reinserción y tratamiento que deben recibir estos privados. Sobre todo también el tema de políticas públicas en materia penitenciaria y, como lo acabas de decir, de resocialización. ¿Cómo marchan estas, Castalia? Así es, ya de inmediato le damos la bienvenida a la ministra de Gobierno. Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros y analizar este y otros temas. Sabemos que es un reto y ustedes iniciaron su administración, lo recordaba hace pocos minutos, con ICAR, con una situación reportada en las cárceles, el complejo penitenciario La Joya y La Joyita, que es esta masacre que se reporta y que obliga al actual gobierno a empezar a acelerar esos planes para poder reclasificar y poder terminar los proyectos también de quienes custodian las cárceles en nuestro país. Queremos hacer ese repaso de los esfuerzos que ustedes han hecho hasta el momento para poder enfrentar esta población penitenciaria que supera ya los 20.000 privados de libertad. Muy buenos días y un saludo a todos los que nos escuchan, a usted y a ICAR, Castalia. Bueno, realmente usted lo puso muy claro. Después de los sucesos que se dieron hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años, nosotros hemos llevado a cabo un proceso interno de introspección y análisis de lo que requiere la transformación a corto, mediano y largo plazo del sistema penitenciario. Corto plazo, primeramente, estamos llevando a cabo acciones como un plan piloto para los brazaletes, que creo que en otras ocasiones he mencionado. ¿Por qué? Porque alivia el tema del hacinamiento de manera inmediata. Además de ello, estamos llevando a cabo procesos de reforzamiento del control de seguridad, reforzando los controles de seguridad en los centros penitenciarios y remodelando la infraestructura que ya realmente estaba muy comprometida en nuestro país. Como he mencionado en muchas ocasiones, los centros penitenciarios de la República de Panamá, en su mayoría, salvo el complejo penitenciario de La Joya y Chiriquí y Boca del Toro, son adaptaciones de lo que era otra cosa, un depósito o la policía. Ese es un levantamiento que se está haciendo, que no se termina de inmediato, pero que tiene acciones de corto, mediano y largo plazo. El sistema penitenciario es muy complejo. No solo es el tema de la resocialización, que tiene que ir acompañado del tema de seguridad, y ambos se están evaluando al momento y se están tomando acciones, como le dije, corto, mediano y largo plazo. Largo plazo, definitivamente, tenemos que construir nuevas infraestructuras. Es imposible que un privado de libertad se socialice, resocialice, si no tiene los espacios correspondientes de estudio, si no tiene salón de clases, aulas donde pueda estudiar, a pesar de que existe la voluntad y existen, hemos llevado a cabo acciones de convenios con el INADE, con el MEDUCA. Los privados de libertad necesitan los espacios correspondientes para estudiar, para socializarse y para llevar a cabo áreas de patio que son necesarias para los mismos. Ministra, en el caso específico de la cárcel de Colón, que por describirlo de alguna manera es la cárcel que evidentemente, o sea, más se violan los derechos de los privados de libertad, porque por sus propias condiciones no permite ya ofrecer ninguno de los programas que ustedes están mencionando y que están impulsando en otros centros penitenciarios. Además de ello, el centro penitenciario de Colón es un centro realmente complejo por la peligrosidad de los integrantes que están allí. Recordemos que Colón al igual que la ciudad de Panamá, el centro logístico de nuestro país. Por ende, el tema del crimen organizado está realmente penetrado y por ende los centros penitenciarios tienen un tipo de peligrosidad que va en esa dirección. Entonces, desde la década de los 40, lo que es hoy el centro penitenciario de Colón era un frigorífico. Imagínense, en 1996 se hizo un centro penitenciario, una adaptación de una infraestructura que no estaba hecha para un centro penitenciario. Además de que tiene una sobrepoblación. En el año 2020, imagínense, 1.763 privados de libertad. Y en el 2022, 2.085. Ya la capacidad ha sobrepasado. ¿Qué va a pasar y qué va a pasar con esta cárcel, ministra, tomando en cuenta esos elementos de complejidad que bien usted nos describe?
Nosotros vamos a llevar a cabo, bueno, de hecho, le anuncio que el acto público se abrió, participaron 3 empresas y el lunes recibimos de la comisión evaluadora un reporte. Está pasando por los términos que, bueno, legales que tenemos que pasar, pero el presidente ha sido muy claro y me ha hablado también del tema de que es importante y prioritario para su gestión que esto se inicie lo más pronto posible. ¿Qué sucederá? Y ahí voy. Vamos a construir en fases. Por la característica del centro específicamente, por la topografía y por la necesidad de que en el centro de Colón exista la conexión y la conectividad con la policía, en caso de cercanía al hospital, policía, por las características mismas del mismo, es importante que se construya en el mismo lugar y se va a construir por fases. Tenemos un espacio en el terreno actual que va a ser la primera fase que se va a construir. Será en edificios. Una vez que se construya ese pabellón, estaremos movilizando a los privados de libertad a ese nuevo pabellón y el que queda vacío se va a demoler. Sí. Y ahí se va a construir la segunda fase. Y así estaremos moviendo la población penitenciaria internamente y tal vez los de mayor peligrosidad estarán moviéndose hacia Panamá ciudad en aquellos pabellones máxima y extrema seguridad. ¿Qué va a pasar con el interior del país? Usted nos adelantaba algo también y sabemos que permanentemente está en gira de lo que va a pasar con las cárceles que han quedado en pequeños pabellones dentro de las estructuras de la Policía Nacional en las cabeceras de cada región del país. ¿Qué va a pasar con esas cárceles? Sí, esa es una deuda que se les tiene a las provincias centrales y realmente usted, que es de allá, también me va a entender. Esto es que la población penitenciaria de provincias centrales es demasiada para las estructuras que tenemos. En nuestro patrullaje, en los centros penitenciarios, nos hemos enfocado mucho en los centros de Azuero y de Coclé y Veraguas. En las tablas teníamos un problema de un colapso de aguas negras que resolvimos a corto plazo, al igual que Chitré, que íbamos a estar transportándolos porque las losas estaban cayendo. Sin embargo, eso es corto plazo. Corto plazo también le puedo anunciar que el tema de los brazaletes ha calado mucho la parte del país por la peligrosidad nuevamente, ¿no? Y tercero, vamos a construir un centro en provincias centrales, donde se van a congregar todos los privados de libertad de provincias centrales, separados por provincia y por pabellón, tal como lo indican a la fecha los organismos internacionales, las recomendaciones internacionales, y separados por peligrosidad, que es lo más importante. ¿Y ya se tiene definido en qué área del país se podrá construir esta cárcel? Sí, tenemos un terreno en un área que todavía no puedo anunciar, pero es un área concéntrica, es decir, un radio de una hora a cada provincia, es en el centro concéntrico de las 4, y ya estamos iniciando con los procesos legales que no se sabe, ¿no? Vivimos donde hay procesos que hay que seguir para que el mismo se encamine y podamos decir que este año tengamos una noticia ya de la construcción del mismo. Importante, yo quiero señalar, ese centro penitenciario tendrá 25 hectáreas y tendrán toda la capacidad de resocializarse, educarse y poder sembrar, poder ser parte de la sociedad. Y a largo plazo, Castalia, yo quiero anunciarle esto, cuando un centro penitenciario funciona, la peligrosidad, la criminalidad del área va a disminuir. Claro Segura que eso se podrá medir. 20.456 privados de libertad hasta abril. Para muchos lo ideal sería cárceles con todos los programas de seguridad, de resocialización, de educación, de recuperación, de uso de drogas, que sabemos impacta a la gran mayoría de los privados de libertad en este momento. Pero en un mundo ideal, ministra, las cárceles desaparecen. Y tenemos entendido, usted nos lo confirmará, si durante la pandemia, en efecto, ustedes por semana están recibiendo hasta más de 80 personas al sistema. ¿Qué está pasando hoy día? Y con la crisis económica, si es cierto que las cárceles están llenándose más, tanto de mujeres como de varones. Está en lo correcto. Realmente la población penitenciaria se ha disparado en los últimos años. También debo señalar que muchas veces cuando hemos fluido es porque el trabajo se está haciendo. Nosotros, el mismo caso es el de los drones. Escuchamos más acerca de los drones y es porque tenemos un bloqueo de dron que no permite que el dron entre. Y cuando entra, cae, lo que hace que se pueda capturar. Entonces allí nosotros por transparencia anunciamos siempre que tenemos una captura o incautamos un dron que venga con sustancias ilícitas o armas.
El mismo caso está con los centros penitenciarios. Nosotros estamos viendo las operaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Seguridad con el Ministerio Público, que definitivamente hace que la aprehensión y desarticulación del crimen organizado termine en los centros penitenciarios. Definitivamente que los centros penitenciarios no deberían existir. Sin embargo, vivimos en sociedades imperfectas que deben mejorar y entendiendo que es un tema holístico de todos, involucrarnos todos, cada uno de nosotros en políticas públicas que encaminen a nuestra población a un mejor vivir. Ministra, quiero aprovechar para preguntarle sobre la corrupción. O sea, qué esfuerzos se han hecho y hablemos un poco sobre en qué etapa se encuentran estos centros de capacitación para custodios de cárceles, que deben ser personas especializadas en el tema. Y por años, bueno, creo que la primera vez que lo conversábamos, compartíamos un poco la experiencia de otros ministros que entraban en conflicto con los ministros de seguridad, reclamando quién al final debería ser los responsables de la custodia y responsabilidad de las cárceles en el país. ¿Cómo marcha el programa de capacitación y las escuelas que hoy existen para poder formar a personas especializadas en la custodia de cárceles? Esa es la pregunta más importante, porque para poder cambiar el sistema penitenciario necesitamos entrenar a los que acompañan al privado de libertad en la resocialización. El mandato del Ministerio de Gobierno es resocializar, protegiendo la integridad tanto moral y física del privado de libertad. Nosotros en nuestro modelo que planeamos iniciar, que sea un plan piloto en provincias centrales, específicamente nuevamente por la peligrosidad, queremos que este centro esté controlado en su totalidad por el Ministerio de Gobierno y los custodios penitenciarios o agentes penitenciarios. Para eso necesitamos un entrenamiento profundo. Hemos inaugurado el día de ayer, antes de ayer, la segunda fase de la Academia Penitenciaria, que se ajusta a los requerimientos internacionales y estándares internacionales para que los mismos estén en constante entrenamiento, y ese ha sido inaugurado allá en Coclé, en Agua Dulce. Y realmente este es el meollo del asunto. Es lo mismo que en las escuelas y la educación. El educador tiene que estar formado. Nosotros necesitamos que nuestros custodios, que son los que acompañan al privado de libertad, estén formados en capacidades que les permitan llevar a cabo su misión. Para este centro de provincias centrales estamos diseñando una currícula que entrene a los mismos también en el tema de seguridad y que permita de esa forma hacer esa transición poco a poco de lo que sería el sistema. Y si esto es exitoso, yo creo que los centros de Panamá deberían replicar el ejemplo de provincias centrales. Sí. Y sobre todo también los salarios. ¿Cuáles van a ser los salarios? Son personas altamente expuestas, donde un narcotraficante, por ejemplo, no sé, si una persona que gane $600 como custodio, no sé cuánto es el salario ahora, un narcotraficante le dice te doy 50.000 y me pongo de acuerdo con los que traen la comida o los que suplen de algo al sistema y me voy. O sea, ¿cómo permear? Y sabemos que el ser honesto y que no ser corrupto no tiene que ver con un salario, pero sí de alguna manera lo blinda. ¿Eso se ha tomado en cuenta, mejorar las condiciones? Porque no es un trabajo para nada atractivo. Yo quisiera preguntarle, ¿quién quiere ser custodio en una cárcel en Panamá? Yo no sé si el perfil de esa persona debe ir acompañado también de un salario que de alguna manera lo blinde de la exposición que se da cuando están dentro de los sistemas. El salario es un tema importante, definitivamente usted lo mencionó, los valores y principios que se inculcan en los seres humanos, a veces su mayoría no tienen mucho que ver con el tema del salario. Sin embargo, por reconocimiento a la labor tan difícil, usted lo ha dicho, tan difícil que tiene un custodio penitenciario, nosotros estamos evaluando, y de hecho tenemos una ley que está en proceso de ser admitida o aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se están equiparando, se equiparan a los estamentos de seguridad. O sea, sí, el custodio penitenciario es parte del estamento de seguridad también, porque es responsable de la seguridad de los centros penitenciarios, la seguridad interna. Entonces, sí, tiene toda la razón, nosotros estamos en esa evaluación también. Ministra, voy a aprovechar, porque sabemos que bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno está también el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Y le comparto el contenido hoy de nuestra página web, en su contenido exclusivo que titulamos Emergencia puso en evidencia la falta de equipos para combatir incendios en alta mar.
y la única embarcación con la que cuenta el Cuerpo de Bomberos de Panamá para sofocar un incendio en alta mar se encontraba fuera de servicio el pasado 11 de mayo cuando se incendiaron 3 navíos utilizados para la actividad de pesca frente al puerto pesquero de Bacamonte, ubicado en el corregimiento de Vista Alegre, en el distrito de Arraiján. Y la información la ha confirmado TVN, o la confirmó el propio director de Seguridad de Prevención e Investigación de Incendios, Alexander Cazorla, al responder que sí cuentan con una embarcación para estos trabajos de extinción. Sin embargo, en ese momento se encuentra en proceso de reparación. Bueno, y quien tuvo que apoyar al Cuerpo de Bomberos fue el Servicio Nacional Aeronaval. Históricamente, el Cuerpo de Bomberos ha requerido de mayor presupuesto, no solamente para estas emergencias, sino también a otras. Y de hecho, ha llevado a los camisas rojas a protestar. ¿Cómo marchan los esfuerzos que se hacen para dotar al Cuerpo de Bomberos de mejores equipos y mayor presupuesto, ministra? Sí. Importante señalar que desde el 2015, el Ministerio de Gobierno es parte de la Junta Directiva que preside Bomberos, no es una institución directa del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, es muy importante que se sepa que nosotros, en las juntas directivas, que sean los patronatos donde presidimos, hemos visto en un sinnúmero de ocasiones el tema de los equipos. Yo creo que es muy importante hacer un análisis interno y evaluar. En nuestro país muchas veces esperamos a que sucedan las tragedias para identificar las necesidades. Nosotros sabemos que esto es un tema no solo de los bomberos, un tema en general, en temas de desastres y de emergencias, y por eso hemos creado, como se lo mencionaba en anterioridad, un gabinete de gestión de riesgo de desastre, donde este tipo de cosas se prevén a nivel estatal. ¿Por qué a nivel estatal? Porque todas las entidades, incluyendo las que dan presupuesto, incluyendo las que aprueban, tienen que ser parte de esta visión de Estado. Entonces, yo creo que el tema es para evaluarlo, analizarlo con el director, el coronel Solís, de los bomberos, que es una persona muy diligente, en tiempos de pandemia donde los recursos sean limitados, entender también que la seguridad en general civil de nuestra población es sumamente importante. Ministra, quiero agradecerle estos minutos. Hay varios temas que han quedado en el tintero, pero sé que tendremos una pronta y próxima oportunidad de conversar de varios de los aspectos que justamente abarca el ministerio que usted dirige. Muchísimas gracias por estos minutos, ministra. Que tenga un excelente día.